interiorizando todo ese conocimiento, ¿no? que vamos ahí cogiendo pues tanto de la comunidad o con nosotros de forma autodidacta en Internet, pero al final cuando más nos damos cuenta del conocimiento que ya tenemos es cuando lo exponemos a los demás, ¿no? Y además pues intentamos que los otros pues también puedan aprovecharse de todas esas horas que nosotros pasamos aprendiendo, ¿no? Así que nada, si te quieres presentar un poco. Claro, bueno, pues un placer, muchísimas gracias Iñaki por dar esta presentación a la exposición. Y nada, pues como bien ha dicho Iñaki, yo llevo prácticamente 3, 4 semanas en la comunidad y de la misma forma es lo mismo que llevo profundizando en el mundo de las criptomonedas, en toda esta nueva realidad o como hace unos días comenté por mis redes, como este cambio de paradigma, ¿no? Que un poco estamos todos viviendo a nivel económico, pero también a muchos otros niveles. Y nada, soy Yago, tengo 22 años y la verdad es que me defino como una persona muy activa, siempre con muchas ganas de tomar acción y más o menos por ello me definen un poquito diferentes proyectos que he ido creando a lo largo del tiempo. Pero bueno, por compartir así algo básico, si alguien me quiere seguir o quiere conocer un poquito cuál es mi día a día y todo lo que comparto, me podéis seguir en Instagram, que mi nombre de usuario es YagoFitGoal, tal cual como suena. Y nada, por mi parte será un placer aportaros valor, ¿no? Porque al final a mí lo que me gusta desde hace un tiempo es comunicar y el hecho de aportar valor por redes sociales, que creo que es una herramienta, si la sabemos utilizar, muy favorable para todos. Así que por ahí estaré. Y nada, pues ya empezando con esta exposición de cripto básicos, que quién me iba a decir a mí lo dicho, hace un mes que estaría ya aquí pudiendo desarrollarme en todo este tema y demás, pues bueno, es una realidad y antes de empezar tengo que decir que la estoy disfrutando muchísimo. Han sido 3, 4 semanas muy intensas, de muchas preguntas, porque creo que al fin y al cabo esa es la mejor forma de aprender, ¿no? De preguntar y desde la ignorancia abrirte a lo que no sabes y abrirte también a recibir de todas las personas y de las personas que ya se están desarrollando en esto. Y de verdad que con la comunidad me he sentido súper acogido, en todo momento ayudado por un montón de personas. Cada día había una persona, pero siempre había una persona ayudándome. Fuera el tema que fuera, siempre había alguien ahí, o sea que antes de todo agradecer a los miembros de la comunidad, si me están viendo por aquí. Y nada, con la exposición, esto es un poquito el índice que vamos a llevar a cabo. Y antes de empezar, me gustaría decir que voy a intentar explicar y exponer cada uno de los apartados, un poco abriendo la perspectiva, ¿no? A día de hoy no me defino como una persona muy técnica, es decir, a nivel de nombres y de conceptos puede ser que algunos todavía los tenga un poco descolocados o que no acabe de relacionar bien el concepto con la información, y es por ello que he decidido un poco realizar esta exposición como para un público más abierto, ¿no? Como si me la estuviera realizando a mí mismo hace unas 2, 3 semanas cuando no tenía ni idea. Pues esa será un poquito la intención de esta exposición. Así que empezando con esta primera diapositiva, como vemos en la parte superior, Internet, ¿no? El gran cambio que hace pues 20, más o menos 20 años todos vivimos, y al final el Internet se basa en la comunicación, ¿no? En el compartir información. Al final ahora veremos la evolución que ha llevado a cabo, pero la base de Internet, perdón, es la comunicación, que al fin y al cabo se basa en un conjunto de dispositivos, ordenadores, móviles, iPads, todo tipo de dispositivos que de alguna forma están interconectados gracias a esta red como es en Internet, y con esta misma comparten información, ¿no? Como vemos, las fases. Al principio, con el nacimiento de Internet, pues al final todo era un contenido más visual, ¿no? Los que estábamos en esa red, yo los definiría como personas observadoras o como simples espectadores, ¿no? Habían grandes instituciones y demás que creaban el contenido y todo ese tema visual, pero los usuarios de Internet éramos más bien unos menos observadores, espectadores de esa información, que en este caso con la que empezó Internet, y que igualmente siempre se ha respetado esto, ¿no? La comunicación siempre ha sido un poco las bases de Internet. Luego, con la evolución de esta red, nació la web 2.0, y para mí la palabra clave de esta evolución es la interacción, ¿no? Pasamos de simplemente ser unos observadores
a poder interaccionar. ¿Cómo? Pues principalmente con el nacimiento de las redes sociales, que como decía antes, pues desde mi punto de vista es... o son más bien una herramienta muy útil, pero a la vez también nos pueden llevar a un poco a periodos de desconectar mucho de nosotros mismos, ¿no? Porque como hemos visto, las redes sociales hay de todo, pero también, al igual que hay personas que se comparten desde su interior, que su intención es aportar valor y todo eso, pues de todos ellos nos podemos aprovechar mucho, pero también hay otro tipo de información muy superficial que nos hacen desconectar un poco de nuestra persona. Así que como todo, pues al final es cómo lo usas. Si lo usas de manera útil y demás, las redes sociales, esa interacción puede aportarte mucho. Y luego la evolución de esta web 2.0 a la web 3.0, que es más o menos lo que estamos viviendo ahora, pues pasaríamos de web 1.0 observadores, espectadores, 2.0 la interacción, ¿no? De ser capaces ya de crear y compartir y a la vez recibir contenido. Y la web 3.0 hablamos de tokenización, ¿no? De que ya como a empezar a darle uso a lo que hacemos en redes sociales o en cualquier, básicamente en todo el aspecto de internet, que todo lo que aportamos se pueda tokenizar a través de, al final es como esta evolución es que el creador se convierte en, es como la economía del creador, podríamos llamar, ¿no? Cada creador tiene su propia moneda y así por resumirlo de forma amplia, y tú, si una persona te aporta como creador, puedes invertir a través de su moneda, ¿no? Es un poco esa idea de la evolución, que la podemos ver representada en estas imágenes y, como digo, por resumir, me quedaría con esas tres palabras de cada una. Web 1.0, observadores, somos simples espectadores. Web 2.0, empezamos a ser influencers o interaccionadores, por inventar una palabra. Y en la web 3.0 ya somos inversores, ¿no? Ya empieza a verdaderamente a transmitirse y de alguna forma compartirse ese valor. Pero bueno, desde donde, entrando un poquito más al tema de la economía, del dinero y demás, al fin y al cabo tenemos que entender que el dinero nace, es una necesidad humana, al fin y al cabo, que nace por el hecho de necesitar compartir, ¿no? El trueque, eso que hablamos del trueque, pues es lo que con el tiempo evoluciona a lo que a día de hoy conocemos como dinero. ¿Qué podemos entender como trueque? Pues al fin y al cabo como un instrumento de cambio, ¿no? Imaginar, yo tengo un objeto que tú por algún motivo le das valor o crees que tiene valor, entonces el dinero es ese intercambio que tú me das a mí a cambio de que yo te dé ese objeto al cual tú le estás dando valor. Pues al principio, si vamos a la historia, o sea, a la historia de la humanidad, pues ese dinero se basaba a lo mejor en piedras bonitas, en cualquier cosa que en ese momento se le diera valor, y todo ello ha ido evolucionando hasta lo que a día de hoy conocemos como el dinero, que más bien es un papel, pero un papel al cual de manera mundial le damos la confianza. Y entendiendo esto, el dinero en la actualidad, para que entendamos de dónde viene, cómo ha ido naciendo, cuál ha sido su evolución, pues aquí tenemos en la parte inferior de la diapositiva un poco ese proceso que ha ido teniendo, ¿no? El dinero nace de ese trueque, como necesidad de intercambio de bienes, y como decíamos, el primer, de alguna forma, patrón que sigue el dinero, o con lo que se establece la base de cuánto dinero hay y demás, es el patrón oro, ¿no? Es decir, al principio de la humanidad nos basamos en la cantidad de oro total que existe en el mundo para relacionarla con el dinero que se puede compartir o dar entre todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en un momento lo que sucede es que ese patrón oro deja de seguirse de alguna forma y se empieza a crear y a imprimir dinero de manera, podríamos decir, gratuita, ¿no? Simplemente sin seguir ese patrón oro, se empieza a crear dinero pues por diferentes motivos, para salvar deudas, salvar países y demás. Entonces, esto termina en un momento de la historia y nace lo que es el dinero fiat, al fin y al cabo, que como vemos es un poco un medio de poder y representa la centralización de la oferta monetaria, por el hecho de que hay instituciones, hay los bancos centrales, al fin y al cabo son los que crean el dinero ese, o sea, el dinero ese no, el propio dinero
sin compararlo con ninguna otra cosa, ¿no? Como decíamos, cuando estaba el patrón oro, pues podría haber tanto dinero como oro tenía ese banco, esa institución o lo que fuera. En el momento en que deja de seguirse el patrón oro, el poder nace de esa institución que tiene la capacidad de crear el dinero sin relacionarse con nada, ¿no? Por lo tanto, por eso hablamos de básicamente esas palabras del poder y de la centralización, ¿no? ¿Y por qué funciona esto también? Pues al fin y al cabo la confianza, ¿no? En la mayoría, o sea, todo el mundo confiamos en que si yo te doy un papel que representa o que para siempre ha representado un billete de 100 euros, yo solo ese papel, simplemente por la creencia que tú y yo tenemos de la evolución y la confianza que damos en ese papel, yo, por ejemplo, como dueño de un restaurante, te doy comida, ¿vale? Pero al fin y al cabo tenemos que entender que eso, que se basa en la confianza que entre personas generamos. Al fin y al cabo lo vemos a la historia, al trueque, yo confío en que ese papel tiene valor y yo a cambio te doy un servicio, un producto o cualquier cosa que podamos cambiar por dinero. Entonces, ¿qué es el euro? Pues al final es una divisa fiat que pues volvemos a todo, ¿no? Sirve como medio de intercambio. Aquí entra también la centralización, ¿no? Está controlada por el Banco Central. Volvemos a esa dinámica que hemos explicado de que el dinero se crea por la institución que un poco lo controla. Y por las políticas monetarias inflacionarias, el valor del euro en este caso, pero prácticamente de todas las monedas que existen, va disminuyendo año tras año, ¿no? A día de hoy el euro, el dólar y demás es una deuda, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, una relación con, en este caso, el oro, que era lo que se consideraba pues ese dinero, ¿no? Ese intercambio. Como ya no existe una relación, el dinero se crea de manera libre por estas instituciones que controlan y es por ello que se genera esa deuda que va generando que el valor disminuye año tras año. Que esto lo podemos ver en nuestra realidad, pues entendiendo que lo que antes lo comprabas con X cantidad de dinero, ahora para comprar lo mismo necesitas más cantidad de dinero, ¿no? Pues ahí está el ejemplo más simple y más entendible que puedes entenderte y llevarte para entender que el valor del dinero, del euro, en este caso estamos hablando porque vivimos aquí en España, pues va disminuyendo, ¿no? Y al final, esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué seguimos utilizando el euro, la moneda de nuestro país? Pues al fin y al cabo por esa imposición de los gobiernos como medio de intercambio. Es decir, los gobiernos nos dicen que esa es la moneda que aquí se utiliza y por lo tanto todas las personas que estamos, o sea, que vivimos aquí, que tenemos nuestros servicios, por esa imposición de los gobiernos, que es el que nos dice que ese dinero tiene valor, pues lo utilizamos como medio de intercambio para ofrecer nuestros servicios, para comprar otros y demás. Y ahora aquí viene el cambio, ¿no? Este cambio de paradigma que hablábamos al principio. Y para entenderlo, antes de explicar la blockchain, volvemos un poquito al tema de Internet. Cuando hablamos de Internet, Internet básicamente se pasa de transferir información desde un punto A un punto B o a un punto C o a un punto D, da igual, pero transferir información de un punto a otro o otros. Pero el problema de Internet o lo que define un poco a Internet es que esa información, si imagínate, se transfiere del punto A al punto B, la información está tanto en el punto A como en el punto B. Es decir, esa información se crea una copia para transferirla a otro lugar. Y aquí viene el cambio, esa diferenciación de la blockchain, ¿no? Que al final es una tecnología que lo que se basa un poco como idea general, comparando con esta mini explicación del Internet, es que esa información ya no se copia, sino que es información única y que solo puede estar en un lugar, ¿no? Entendiéndolo de forma general y ahora adentrándonos un poquito más, pues al final hay que entender que la blockchain es como un libro contable, ¿no? Que como decíamos es único, es consensuado, es descentralizado y mide un poco todas las transacciones. Descentralizado, ¿por qué? Porque para que entendamos la blockchain es un conjunto, vamos a hablarlo al principio, un conjunto de personas que tienen ese libro contable, ¿no? Entonces, cuando en este caso, por ejemplo, se genera una transacción, todo ese conjunto de personas que están dentro de la blockchain son las cuales tienen que aceptar que esa transacción es correcta. Y cuando de alguna forma la aceptan, luego explicaremos un poco más a fondo, pero así de manera resumida, cuando la aceptan, pues esa transacción se anota en ese libro contable que todas las personas tienen y como digo, si se ha hecho una transferencia desde un punto A a un punto B,
esa transferencia ya solo está en el punto B, en el punto A se elimina, es decir, no se crea una copia como era lo que sucedía en Internet. Esa es la clave, así para entender principalmente la blockchain. Y al fin y al cabo, pues, por todo lo explicado, ¿qué valor aporta al mundo? Pues el valor de transferir valor y que ese valor no pierda valor, valga la redundancia, y que por esa copia que se genera en el caso de Internet, pues en este caso muchas de las cosas pierden valor, ¿no? Porque si algo no es original, sino que está prácticamente en todos los puntos a los cuales se transfiere, pues al final pierde ese valor, ¿no? Y en el caso de la blockchain conseguimos justamente eso, el transferir valor sin intermediarios, es decir, sin la necesidad de pasar por una institución o por algo que controle y que decida si podemos hacer esa transacción o no. Luego también es importante destacar la velocidad inmediata que se generan esas transacciones y que se puede realizar a cualquier parte del mundo. Para entender esto, al fin y al cabo, adentrándonos un poquito más en cuestión, en el dinero, imaginamos que nosotros somos la persona A, queremos enviar 10 euros a otra persona que está en la otra parte del mundo, en Hawái, y a día de hoy, hasta que apareció la blockchain, si queríamos enviar esa cantidad de dinero, teníamos que pasar por un banco y ese banco tenía que registrar que nosotros nos restábamos 10 euros y que la persona de Hawái sumaba 10 euros. ¿Vale? Con la blockchain no hace falta pasar por estos bancos, por estas instituciones y como digo, al final la velocidad es inmediata. ¿Y qué pasa? El problema de pasar por esas instituciones cuando no está la blockchain es que muchas veces si ven alguna cosa rara o cualquier cosa que no les acaba de apañar, por decirlo de alguna forma, pues estas instituciones tienen el poder de cancelar esa transacción o de bloquearte dinero y demás. Entonces por ahí entendemos el valor de la blockchain, que al final pues lleva a la tokenización y a la generación de activos. Para compararlo un poquito y entender más a fondo la blockchain, pues en el mundo físico, al fin y al cabo, el transferir de A a B, en el mundo físico lo que se permite es un poco el transporte de objetos y de personas, ¿no? Pero dejando de lado Internet, aquí si una persona pasa del punto A al punto B, solo está en el punto B, no se copia. Pues en la blockchain es lo mismo, ¿no? Pero adentrándonos en el tema económico, en el aspecto del dinero que hemos representado anteriormente, la blockchain lo que permite es transferir ese valor en forma de dinero, de economía, y que no se copie, es decir, que solo esté en un lugar, en este caso en el punto B, en el punto al que quiere llegar. Y aquí una pequeña consecución de acciones para entender un poco la blockchain, así de manera resumida. Entendiéndolo desde el tema del dinero, ¿no? De la economía. Al fin y al cabo, esto son 6 pasos un poco, pero como decíamos antes, la velocidad es inmediata. Cada vez las blockchains van mejorando, pero la velocidad es súper rápida. El primer paso, se genera una transacción y esa transacción genera un bloque. Antes de que ese bloque sea aceptado y de alguna forma esa transacción se lleve a cabo, lo que se genera es una transmisión por todas las personas, vamos a decirlo así, que están dentro de la blockchain, que en este caso hablamos de nodos y de mineros. ¿Qué son los nodos? Los nodos, al fin y al cabo, son ordenadores que están conectados a esta blockchain, sea la blockchain de Bitcoin, sea la blockchain de cualquier criptomoneda. Y estos ordenadores, como decíamos, están por todas las partes del mundo y entre ellos no hay ninguna relación, ¿no? Eso es el poder y también la seguridad que aporta la blockchain. Un conjunto de ordenadores distribuidos por todo el mundo, que no hay ninguna relación entre ellos y son, en primer paso, los que de alguna forma confirman esa transacción, ¿no? Ese bloque que se ha generado, los nodos, todo ese conjunto de ordenadores los confirman. Y luego entran en juego los mineros, que son algunos de esos nodos que tienen como la cualidad de mineros y lo que hacen es validar esa transacción e introducirla en lo que hablábamos antes, el libro contable de esa blockchain, para que esté registrada en orden cronológico y todo sea correcto, ¿no? Al final, cuando todo eso sucede, la transacción está completada. Ahora me viene a la mente también un valor súper fundamental de la blockchain, es el hecho de que no incentiva a que se hagan fraudes o a que se genere cualquier tipo de trampa. ¿Por qué?
porque para, por ejemplo, los mineros, bueno, ahora hablaremos de Bitcoin, pero para validar esos bloques, para conseguir esos bloques, tal vez necesitan un gasto económico, en el caso de Bitcoin, pues de energía, de potencia computacional, y si realizan algún fraude, alguna trampa, como hay un montón más de mineros, de nodos que no van a validar su transacción o su confirmación de bloque si no es correcta, pues al final harán una gran inversión económica que no les tendrá ningún retorno en este caso a nivel económico también. Entonces es un poco la blockchain, y ahora entrando específicamente a lo que posiblemente muchas personas, si estáis aquí, que no habéis oído hablar de las criptomonedas pero no habéis profundizado, pues lo primero que viene a la mente es Bitcoin, ¿no? ¿Qué es Bitcoin? Pues al final hay que entender que es un objeto digital, una criptomoneda que es limitada y que tiene valor económico. Y al fin y al cabo, esta palabra, el ser limitado, es un poco lo que le da el valor a Bitcoin, más allá de lo que detrás tiene de toda la blockchain, que ya hemos profundizado, pero el valor que tiene Bitcoin es que solo van a haber 21 millones de monedas, y además que sigue un proceso que cada vez hay menos oferta de Bitcoin, y como estamos viendo, la demanda sube. Entonces, cuando ese proceso se produce, lo que hace es que su valor económico vaya aumentando a lo largo del tiempo, que es lo que hemos visto hasta el día de hoy, que desde 2009 que apareció, su valor económico con diferentes subidas y bajadas, pero ha ido evolucionando y ha ido aumentando este valor. Y al final también destacar la tecnología blockchain que tiene detrás, que lo que lleva es a descentralización. ¿Por qué? Porque si volvemos a lo que hemos explicado antes, la centralización, tenemos que pasar por un banco, en este caso, que nos acepte la transacción, que nos diga si todo está correcto, si no hay ningún problema. Y con la tecnología blockchain ya no hay una institución que controle todo, sino que hay un conjunto de nodos y de mineros que son los que validan esas transacciones. Y como decimos, esos mineros no tienen ninguna relación entre ellos, sino que los nodos en este caso están para dar valor a la blockchain, para confirmar todas esas transacciones, y los mineros están también como un poco para incentivarse a partir de su función en este caso, pues ir desbloqueando lo que se llama el hash, que al final para entender cómo se produce Bitcoin, los mineros son los que buscan esta producción de Bitcoin, y lo que tienen que hacer es adivinar un número, o sea, una combinación de números prácticamente infinita, que se va, como de alguna forma, se va aceptando cada 10 minutos. Es decir, cada 10 minutos se confirma un bloque de Bitcoin. ¿Qué pasa? Como decíamos antes, la oferta el hecho de que el valor económico de Bitcoin vaya aumentando es también porque la oferta de Bitcoin va disminuyendo. ¿Y por qué? Porque en Bitcoin hay un proceso que se llama halving, que significa que cada 4 años la recompensa por minar un bloque se va reduciendo a la mitad. Por ejemplo, al principio, cuando un minero conseguía responder a ese hash, es decir, a esa combinación muy larga de números, se llevaba una recompensa, si la combinación era correcta y todos los demás mineros la validaban, se llevaba una recompensa de 50 Bitcoin. A los 4 años se redujo a 25, a 12,5, y actualmente cada bloque que se mina tiene una recompensa de 6,25 Bitcoin, ¿vale? Y al final, ¿por qué nace Bitcoin? ¿No? ¿Para qué? O de alguna forma, ¿cuál es el sentido? ¿No? ¿Qué estaba sucediendo en el contexto económico y social de la época para que allá en 2009 naciera esta criptomoneda y este nuevo entorno económico de alguna forma? Pues al final la clave era esa, resolver los problemas que la divisa fiat tenía, lo que hablábamos antes de la deuda, que ya no se seguía el patrón oro, sino que ya se imprimía dinero según las instituciones como ellas quisieran. Y al fin y al cabo, aparte de resolver ese problema, que también se vio incentivado un poco por la crisis del 2008, pues también nació para permitir ese intercambio de valor sin intermediarios, es decir, gracias a la blockchain, que no tuviéramos que pasar por nada ni por nadie para conseguir transferir 10 euros de aquí a la otra parte del mundo, ¿vale? Hablando a nivel económico. ¿Qué sucede? Que después del nacimiento de Bitcoin aparece otra criptomoneda, que ahora mismo puede ser son las más top, ¿no? Las que más conoce la gente, a lo mejor que no profundiza en este mundo. Pues hablamos de Bitcoin, que yo lo resumiría como un valor refugio,
y de Ethereum, que en este caso Ethereum, antes de explicarlo, yo lo definiría como como empezar a darle uso. En Bitcoin hablamos de ese valor refugio, de si quieres almacenar tu dinero, pues sabes que es un lugar en el que su valor se va a ir revalorizando, y en Ethereum hablamos de utilidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Ethereum es una plataforma donde nacen los smart contracts, que ahora hablamos de qué es, y también a las aplicaciones descentralizadas. Y su valor y su uso también, además de por estos dos aspectos, viene por las DeFi, por las finanzas descentralizadas, por la aparición de los NFTs, de Game Finance y demás. Importante aquí, un poco el punto clave de Ethereum son los smart contracts, es decir, los contratos inteligentes, que al fin y al cabo, para que lo entendamos de alguna forma, imagínate, tú que me estás viendo ahí, que tú y yo hacemos una apuesta de fútbol o de cualquier deporte. Yo digo que el Barça va a ganar 2-1 y tú dices que va a haber un empate. Ahora mismo están todas las casas de apuestas y lo puedes hacer por ahí, pero si queremos que sea un intercambio en este caso de dinero, nos jugamos 10 euros cada uno, si queremos que sea un intercambio entre tú y yo, gracias a un contrato inteligente, lo que podríamos crear es una serie de funciones que, si sucede en el que en ese contrato dejamos nuestros 20 euros, 10 y 10, y en el caso de que el Barça quede 2-1, esos 20 euros directamente, de manera automática, se te transferirán a ti, y en el caso de que haya empate, se me transferirán a mí. Es decir, lo que yo haya dicho, de alguna forma lo programamos en ese contrato inteligente para cuando pase, yo me lleve esa recompensa. O en el caso contrario, para cuando pase tu decisión, tú te lleves esa recompensa, ¿no? Al final es como automatizar todas las cosas. Y una vez se crea un contrato inteligente, lo importante es que no se puede cambiar, ¿no? Una vez se crea algo y se han dado unas bases sobre algo, ya el contrato inteligente funciona en el orden que tenga que funcionar de programación hasta que se den las recompensas. Hablamos de recompensas, hablamos de que se produzca la aceptación de un miembro a una comunidad o cualquier cosa de este estilo. Y al final, ¿por qué nace Ethereum? ¿No? Vimos que Bitcoin nace un poco por esa necesidad de resolver el problema con el dinero fiat, por el hecho de intercambiar valor verdaderamente, y en este caso Ethereum nace para permitir transferir valor, pero como decíamos, gracias a estos contratos inteligentes, automatizando las acciones y los procesos a seguir en este hecho de transferir el valor. Todo igualmente de manera descentralizada, es decir, sin necesitar una institución. Estos contratos inteligentes son una serie de acciones que no deben pasar por ninguna institución una vez son creados, y al fin y al cabo este es el porqué y la clave de Ethereum. Adentrándonos un poquito, esto de manera rápida, las DeFi, sinceramente, yo todavía no he profundizado prácticamente nada en ellas, pero al fin y al cabo podríamos decir que son como programas de finanzas que están regulados, de alguna forma automatizados, por esos contratos inteligentes a partir de los cuales nace Ethereum, ¿no? Pues por eso podemos decir que, como vemos en la segunda línea, que lo que tratan es de ofrecer productos financieros, importante, pues con esa descentralización que todo el mundo de las criptomonedas busca. Y al fin y al cabo, si comparamos centralización con descentralización, que más o menos yo creo que lo hemos ido comparando durante toda esta mini charla, pero al final, en el mundo centralizado, todo se valora centralizadamente, todo se valora por imposiciones, básicamente, y por obligaciones, porque el gobierno te dice que esta es la moneda que vale y esta moneda no vale. Y en el mundo descentralizado, al final, todo sucede por protocolos, ¿no? En esos DeFi hablamos de esos contratos inteligentes, que no hay una organización ni ninguna institución que nos diga si vale o no, sino que en esos protocolos y en esos smart contracts está todo programado. Al final, países digitales con prueba de consenso, pues al final lo que lleva es a que se genere una toma de decisiones mucho más consensuada, que no sea, como decíamos, esta centralización en la que una organización, y más bien casi siempre un miembro, un conjunto de miembros, toman las decisiones, sino que se genere un consenso real gracias a estos smart contracts y que no haya una imposición por parte de grupos pequeños. Y luego hablamos también de la prueba de trabajo y de la prueba de participación. Al final, las blockchains y todo el tema de las criptomonedas se basan en
en de alguna forma dar esa prueba, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, la prueba de trabajo, lo que hablábamos de la capacidad computacional para generar esos bloques y validar esos bloques. También podemos hablar de la prueba de participación y otras, pero al fin y al cabo es como para dar esa seguridad que tiene la blockchain, podríamos entender de alguna forma, y más amplio el mundo de las criptomonedas. Hemos hablado dentro de Ethereum, teníamos las DeFi, las finanzas descentralizadas, que como digo ha sido muy cortito, pero creo que al final hasta que no profundizas en algo y no tienes una experiencia, pues es más complicado de explicar. Lo podría haber explicado de forma teórica y demás, pero como he dicho al principio, la intención es un poco a alguien que no sabe nada o a mí yo de hace 2-3 semanas, pues esta exposición es la intención. Así que yendo a los NFTs, que también es un aspecto que está muy de moda actualmente, podríamos decirlo. Para entenderlo, tenemos 3 comparaciones, ¿no? Un cromo físico, una carta digital y un NFT, que es a lo que vamos. El cromo físico, perdón, al final es difícil de pasar de una persona a otra y no acaba de tener un valor real también por el hecho de que es una copia, ¿no? De que muchas personas tienen ese cromo físico, a no ser que sea un aspecto único, que también tiene su valor. Cuando hablamos de carta digital, pues al final el valor se reduce, por lo que hablamos, por el tema de internet, que se generan copias, que se tiene en muchos lugares. Es muy fácil de transaccionar gracias al internet, gracias a esa transferencia de valor y de la comunicación que hablábamos de internet. Y en un NFT encontramos un valor real, ahora entenderemos un poquito más por qué, y también es fácilmente transaccionable gracias a la web 3.0, ¿no? Y a las blockchains. Por comparar, coleccionables y divisas, ¿no? Cuando hemos hablado del cromo físico, de que muchas veces sobre un cromo o algo hay muy pocas copias, eso le da valor, ¿no? Y lo convierte un poco en un coleccionable, que en este caso sí que se podría acercar un poquito más a lo que es un NFT en el mundo físico. Pero si comparamos divisas, como por ejemplo el Bitcoin, y coleccionables, como podría ser un NFT, pues cuando hablamos de divisas es el mismo valor, toda la divisa, no hay un Bitcoin que valga más y un Bitcoin que valga menos. También se puede fraccionar, es decir, no tienes que tener solo un Bitcoin, sino que puedes tener 0,0 o 1, todo se puede transaccionar y al final se utiliza como un medio de intercambio, es decir, para intercambiar ese valor a cambio de algo que yo doy valor, se puede utilizar esa divisa para generar esa confianza y generar finalmente ese cambio. Y cuando hablamos de un coleccionable, pues en este caso podemos poner el ejemplo de un NFT, al final tiene un valor único, no se repite ese valor, no es fraccionable, sino que un NFT no se puede dividir en partes, sino que es ese NFT y al final su utilidad se la da el acceso o la exclusividad. Aquí viene lo que hay que explicar un poquito más de los NFTs o de los NFTs, que el valor real lo tienen en que, por una parte, existe una exclusividad, es decir, una colección de NFTs solo hay una cantidad máxima, volvemos a la exclusividad esa que tenía Bitcoin y por lo cual tiene valor, pues en los NFTs pasa igual, exclusividad porque hay un valor máximo, si hay 6.000 NFTs de esa colección no se producen más, si estás entre esos 6.000 lo tienes y si no, no. Y aparte, a veces esos NFTs se generan, bueno, siempre se generan comunidades y ahí está también el valor de los NFTs, ¿no? La comunidad y el acceso a posibles recompensas, el acceso a conferencias, el acceso a cosas o aspectos que solo puedes acceder en caso de que tengas ese NFT. Y como decimos, como los NFTs son exclusivos, hay unas copias máximas, estar entre esas personas y entre esas wallets y demás que tienen el NFT, pues te da esa exclusividad que hace que también aumente su valor si los accesos o las recompensas que ese NFT genera conectan contigo y tú les encuentras algún tipo de valor. Luego, hablando de las DAOs, que aquí estamos en la comunidad, pues al final son organizaciones descentralizadas autónomas. Para entenderlo, organizaciones, conjunto de personas. Descentralizadas, no hay un poder arriba de todo, es decir, no son piramidales en el sentido de que hay alguien arriba o un grupo de personas arriba que toman las decisiones, sino que todos están en la misma línea y de ahí viene también la autonomía de las DAOs, es decir, funcionan gracias a que todos los miembros de esa organización son los que toman las decisiones, es decir,
volvemos, no hay una persona, no hay un grupo pequeño de personas que toma las decisiones, sino que en una DAO todos los miembros de esa organización son los que toman las decisiones. Comparando con la gobernanza centralizada, al final son poco accesibles, es difícil llegar a una institución centralizada, no hay transparencia y por eso evolucionamos a estas DAOs, ¿no? Donde está la descentralización, la blockchain, la automatización de procesos gracias a los smart contracts. Y al fin y al cabo la clave es la toma de decisiones por parte de todos los miembros y no por parte de un pequeño grupo. Y al final esto lo que genera es una nueva forma de gobernanza, más abierta, más accesible, más líquida, que también viene con la evolución de a la web 3.0, con esa tokenización que hablábamos en el inicio de todo esto. Y al final la clave es participar en la gobernanza, ¿no? Que la toma de decisiones sea consensuada, como hablábamos también anteriormente. Y luego, metaverso. ¿Qué es esto del metaverso? Pues al final yo creo que es algo que está en evolución, que sí que es verdad que ya está apareciendo por el mundo, pero al final es algo que está en evolución y que posiblemente en unos años sea una realidad. Al fin y al cabo lo que se basa es una realidad paralela en la que la interacción es un poco ilimitada, es decir, puedes crear prácticamente cualquier cosa que te venga a la imaginación, la puedes hacer realidad dentro de lo que hablamos de esa realidad paralela. Que aquí dentro de esto también tienen mucha utilidad los NFTs y se basan en esa inversión digital, es decir, en formar parte de esa realidad paralela, pues en este caso a día de hoy con unas gafas, pero como vemos seguramente evolucionen a unas gafas como por ejemplo las que llevo yo ahora, en el que prácticamente tú veas todo simplemente sin tener que bajar la mirada al móvil, sin tener que conectarte a un ordenador, sino que todo lo vivas de alguna forma en esa realidad de nuestro día a día, a través de un pequeño dispositivo, generemos esa otra realidad paralela, que son un poco en los que se basan los metaversos. Y al final, esta pregunta, un poquito para terminar, cuando la he leído, ¿qué es el valor para mí? Pues al final, el valor, un poco conectando con todo lo que he ido contando en esta exposición, para mí el valor es, primero, a lo que tú le das valor, es lo que tiene valor. Por lo tanto, es algo subjetivo en cierta medida de primeras, por el hecho de que yo a este boli, por ejemplo, le puedo dar un valor que tú no le das, porque por ejemplo este boli yo lo he tenido durante 7 años, estuvo en una época dura de estudios, cualquier cosa, pero al final, en el primer punto, para mí el valor es algo subjetivo, que depende de la persona y depende sobre todo de las experiencias que has vivido y creado. Y también, entrando un poquito, esa es mi reflexión sobre el valor, así sencilla, pero también entrando un poquito en el mundo de las criptomonedas, el valor está en esa exclusividad, en que no se generen copias, en que algo sea único, ¿no? Y también, pues volviendo a lo mío, esa generación de algo único también lo genera de manera subjetiva una persona, como digo, pues con el ejemplo del boli o con cualquier otra cosa. Así que nada más, no sé si esto lo tengo que decir yo, Iñaki, pero igualmente a todos los miembros de la comunidad que se hayan pasado por aquí, y si no habéis hecho todavía esta exposición, pues os animo, de verdad, que como digo, como decía al principio, yo llevo 3 semanas profundizando y como veis ya un poquito me he podido desarrollar aquí 40 minutos hablando sobre las criptomonedas, y al final he hablado a partir de mi experiencia. Sí que es verdad que he visto algunos vídeos, algunos apuntes he generado y demás, pero al final yo creo que lo importante de todo esto es que tu experiencia hable, es decir, que lo que tú hayas vivido lo expongas desde la ignorancia, como decía al principio, de todavía no entender algunos por el nombre. Pero bueno, nada más, esto es todo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí y un placer enorme compartirme un ratito. Bueno, muchas gracias, Yago, y déjame darte la enhorabuena porque para llevar tan solo 3 o 4 semanas, creo que has simplificado mucho todos los conceptos y de hecho, al final es como tú dices, ¿no? Lo bueno es que probablemente para una persona que empieza, lo que tú acabas de explicarle probablemente le sirva más que si, por ejemplo, se lo explica a alguien más técnico, ¿no? Porque al final esa persona técnica, por mucho que lleve más tiempo en el mundo cripto, igual le cuesta ya más sintetizar esos conceptos y a veces es lo que más requiere una persona que empieza, ¿no? O sea que al final aquí nos damos cuenta que realmente siempre podemos aportar, da igual el nivel de conocimiento en el que estemos, siempre podremos aportar a los que están empezando
y al final ese es el propósito de estas exposiciones, ¿no? Además, pues nosotros mismos nos damos cuenta que exponiendo todo ese conocimiento es como más aprendemos, ¿no? Porque al final es como detectamos dónde tenemos que profundizar más, o dónde igual nosotros creíamos que sabíamos más y luego nos damos cuenta que realmente no es así. Y al final también, pues ahí el poder de seguir aprendiendo y sobre todo de que las personas a las que se lo compartimos pues puedan aprovecharse, ¿no? Porque al final es como llega la adopción en criptos y, bueno, realmente de cualquier cosa, ¿no? O sea, al final se van creando las comunidades y si tú sabes hacer el valor, o sea, hacer ver el valor de la comunidad en la que estás, pues al final más gente va a querer unirse, ¿no? Y ahí es donde está realmente la potencialidad. Así que nada, te doy la enhorabuena porque realmente, o sea, es un tema muy complejo, o sea, las criptos al final llevan, entre comillas, muy poco tiempo y cada vez van evolucionando más. De hecho, esta exposición en tan solo 3 meses, igual hemos añadido ya como 5 o 6 diapositivas y nuevas áreas que van naciendo. Entonces, al final, tú, por ejemplo, has sido a día de hoy el último y probablemente el que ha tocado más temas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de la Web 1, Web 2 y Web 3 también era nuevo, lo hemos añadido ahora. Entonces, la verdad es que lo has resumido todo mucho y seguramente aquella gente que